Hola, ¿cómo estás? Vengo a ti en el nombre de Jesús. Porque Jesús le dijo a sus discípulos, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Por lo tanto, si tienes tiempo para escuchar palabra de Dios, quédate. Porque ciertamente es evidente cómo cada día hay más gente profetizando, hay más niños teniendo sueños, visiones y revelaciones de Dios. Ciertamente, cada día hay más gente hablando de esto. Cada día hay más gente llamando a personas para que se arrepientan. Pero la gente no conoce ni siquiera lo que es el arrepentimiento. Solamente conocen que hay Dios y que creer en Dios es suficiente. Eso es una mentira. Porque creer en Dios no es suficiente. La Biblia te dice que la fe sin obras está muerta. Si tú dices que crees en Dios y en su palabra, crees en Jesús que lo envió, pero tú vas y andas tomando, vas y andas fumando, fornicas, adulteras, mientes, robas, tienes idolatría en tu casa, adoras yesos, palos, esculturas, te crees a ti mismo que eres Dios, engañas a tu prójimo, no amas a los demás como a ti mismo, no amas, no conoces a Jesús, no conoces a Dios. Ciertamente no habrá esperanza si sigues así. Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y mucha gente procura entrar. Eso dice la Biblia, entrad por la puerta estrecha, porque son muchos los que procurarán entrar, pero pocos podrán. Son muchos los llamados, mas pocos los escogidos. Y es que ciertamente en este mundo la gente no quiere oír el Evangelio. La gente no quiere aceptar la verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La gente no les gusta escucharlo. No les gusta escuchar que si mienten, que si roban, que si se hacen enemigos de Dios, pero amigos del mundo, su fin será la muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. El pecado es lo que te aleja de Dios. Y sí, Dios te ama y todos te dicen lo mismo, pero casi nadie te dice que Dios ama, pero también que Dios corrige y que es fuego consumidor y que de ninguna manera tendrá por inocente al malvado. Ciertamente lo que el hombre cosechare, eso también segará. Dios no puede ser burlado. Ahora en este momento te estoy llamando a que busques el reino de los cielos, a que busques a Dios y vengo en ti en el nombre de Él. Si me ignoras a mí, no estás ignorando solamente a este hombre, porque yo soy polvo y ceniza. Yo soy simplemente un siervo inútil que está cumpliendo la voluntad de mi Dios porque Él me mandó a predicar. Y me mandó a ti por misericordia, me mandó a ti porque tiene piedad de ti. La Biblia dice, a quien quiere endurece y de quien quiera tiene misericordia. Dios ciertamente es justo, Dios es santo, Dios es perfecto y quiere que nosotros seamos así, que no pequemos. Porque la misma palabra te dice, abundará en vosotros el pecado porque no estáis bajo la ley sino bajo la gracia. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Y es que ciertamente la paga del pecado es la muerte. Y que tú le digas a una persona que deje de pecar es como que le digas a un perro que deje de ladrar. Es prácticamente imposible, pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Al que cree, todo le es posible, dice la Biblia. ¿Cómo puedo conseguir eso? Te preguntarás. ¿Cómo puedo ser santo? ¿Cómo puedo ser perfecto? ¿Cómo puedo ser justo? ¿Cómo puedo ser tenido por digno de escapar de las cosas que han de venir, de lo que está profetizado? Eso es permaneciendo en la palabra de Dios, orando todos los días, leyendo todos los días, alabando a Dios, ayunando, buscándole, teniendo hambre y sed de Él. Te quería pedir que te quedes un momento aquí. Quédate un momento. Si tienes tiempo, si es que no quieres, no te voy a obligar, porque Dios no obliga a nadie. Dios es tan respetuoso que no obliga a nadie. Eso es el libre albedrío, que Dios no obliga a nadie. Dios te dice que quiere tener una relación contigo, pero no te va a obligar. Nunca te va a obligar, porque Dios es justo y es respetuoso. Nunca va a obligar a nadie a ir sus caminos. Si tú por cuenta propia decides no seguirlo, si tú por cuenta propia decides no hacer nada, no amarlo, tú mismo te saldrás del camino. La palabra te dice, el que se cree sabio, hágase ignorante para que se haga sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Hay muchos caminos a los cuales el hombre, en su opinión, son rectos, pero cuyo fin
es la muerte, cuyo fin es camino de muerte. Hay muchos que creen que son mucho, que están justos, que son hijos de Dios o siervos de Dios, pero la Biblia dice totalmente lo contrario, porque el que hace pecado, esclavo es del pecado. Si tú obedeces a tu carne, a tu cuerpo, al pecado, si tú te sometes a él, no te estás sometiendo a Dios, porque Dios es perfecto, Dios no peca, Dios es justo, Dios es santo, Dios no peca y quiere que sus hijos sean a imagen y semejanza de él. Dice: sed perfectos porque yo soy perfecto, sed santos porque yo soy santo. Ama a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ese es el primer y gran mandamiento. El segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo cumplir todo eso? Permaneciendo en su palabra. Dios te dice: si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Voy a profundizar de esto en este video que tú vas a ver ahora. Te pido paciencia, te pido que si tienes tiempo anda pausando las citas bíblicas que voy a poner aquí abajo, porque lo que hablamos aquí no lo hablamos para voluntad de hombre, sino para voluntad de Dios. Lo que digo yo no lo digo para que te agrade, para que te guste, es para agradar a Dios, que es lo más importante. La gente no le toma el peso, la gente no le toma el peso necesario. Dios es el que impone en nosotros tanto el querer como el hacer, porque ciertamente no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Todos pecaron y están todos destituidos de la gloria de Dios por eso, porque la paga del pecado es la muerte. Tú dirás: pero Dios me ama, no me va a hacer nada. Dios te ama, sí, pero si tú no lo amas, si tú no lo buscas, es como que digas: mis padres me aman, pero si tú cometes un acto ilegal y te arrestan, aún así vas a estar separado de ellos, aún así, aunque te amen. Por lo tanto, es una exhortación que te hago a ti, un ruego que te hago de que lo busques, de que te quedes y que esperes pacientemente para conocer la voluntad de Dios. Aquí predicamos a gusto de Dios. Van a haber muchas cosas que no te van a gustar, pero aquí es la verdad, es Dios, porque ninguna religión te va a salvar, ni una sola religión. La mayoría tienen mentiras, incluso hasta el evangelio actualmente tiene muchas mentiras. La gente dice que yo creo en Dios, pero andan pecando, andan fumando, andan tomando, andan fornicando, andan adulterando, andan engañando, andan idolatrando, andan haciendo hechicería, brujería. Eso es un evangelio falso, eso se llama tibieza. Y a los tibios Dios los vomitará. Dios prefiere que uno sea frío a que uno sea tibio. Y ciertamente, conociendo la palabra de Dios, ya no puede ser frío, porque los fríos son los que no conocen absolutamente de nada de Dios. De ellos tendrá misericordia, pero de los que conocen, de los que tenían idea de la voluntad de Dios y no quisieron hacer nada, Dios no tendrá misericordia de ellos tampoco. Ahora la está teniendo contigo. Ahora es el momento, ahora es cuando. Por eso te pido, quédate hasta el final. Y espero que sea un video de gran edificación para ti, porque a mí no se me ocurrió. Fue Dios quien me mandó, porque me conoce Dios. Espero que esa palabra te sirva a tu vida y que abras los ojos y te des cuenta y puedas presentarte a ti mismo, a Dios, como vivo entre los muertos, como viva entre los muertos. Está la mayoría del mundo en pecado, entiendo la condenación eterna, quemándose y no conocen a Dios. Mas ahora ha venido la luz a ti. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que anda conmigo no andará en tinieblas. El que en mí cree no andará en tinieblas. No tropezará. ¿Por qué? Porque tendrás la luz del mundo. Y mientras tengas la luz, sigue la luz. Porque ciertamente llegará la noche, llegará el día en el que Dios arrebata a su iglesia y te quedarás a los 7 años de tribulación. Si estas palabras tú no le hiciste oído, si estas palabras tú no las pescaste, Dios te dice: no menospreciéis las profecías. Búscalo intensamente. Búscalo diariamente. Estamos en la generación más perversa y maligna, de la cual fue profetizada en varios libros de la Biblia. ¿Sabes que la Biblia es palabra de Dios? Si te pones a investigar un poco más a fondo, te darás cuenta que hay profecías bíblicas que se cumplieron incluso 300 o 2000 años después, al pie de la letra. La Biblia no es palabra de hombre, y la Biblia misma te dice: no menospreciéis las profecías. Ciertamente se cumplirán dentro de poco muchas de las profecías las cuales han estado avisando la gente, han estado avisando muchas personas. Por eso la gente tiene esa necesidad de buscar a Dios, porque se están dando cuenta de que la gente está profetizando, están teniendo sueños, visiones y revelaciones de Dios y están hablando a las naciones. Te dejo con el video del Evangelio de Jesucristo.
el Señor me ha mandado a predicar nuevamente su palabra, su evangelio, y no me avergüenzo porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Lo dice su palabra, ¿sabes? Él me ha enviado nuevamente, dejamos todo realmente en sus manos. Si es que este video es para ti, el Señor te lo hará saber, y si es que no, pues la verdad es que no, y seguirás con tus caminos, con lo que actualmente haces, seguirás viviendo el engaño que está metido en este mundo por el príncipe de oscuridad que está en este mundo. Mira, ¿sabes qué? En la palabra del Señor te dice lo siguiente, mira, lo voy a mostrar para que puedas ver lo que realmente es la verdad. Mira, su palabra dice en San Juan capítulo 6, versículo 45, dice: escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Todos. Todos. No algunos, no unos sí, otros no, no solamente los que creen y los que no. Todos, lo dice claramente todos. Y tú te preguntarás, ya, ¿y cómo eso va a ser así? O sea, tú puedes decir al Señor, nunca me ha hablado. O no sé, me puede decir, yo no creo en el Señor. Pero la verdad es que Él ha estado ahí, aunque tú no lo creas. Y te voy a mostrar hoy día, te voy a revelar el porqué de esto. Atento, los encontré. Está en Salmos 16, versículo 7. Dice: bendecirá Jehová quien me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Aún en las noches le enseña su conciencia, dice. Ya, ¿y esto qué tiene que ver? Mira, el Señor a todos nos dio una conciencia por la cual Él te habla, literalmente te habla, y te dice lo que está bien y lo que está mal. Porque a veces cuando estás haciendo algo malo, hay una voz dentro de ti, una voz la cual te dice eso está mal, pero aún así tú decides ignorarla y hacerlo igual. ¿Te ha pasado? Por ejemplo, esa misma voz, si ahora te pregunto ¿de qué color es el cielo? Tú dirás azul, o quizás si piensas la noche dirás negro, ¿ya? Celeste. Esa misma voz que te responde a ti en la cabeza. A través de esa misma voz es donde el Señor te habla. Y aunque parece, quizás piensa, no, esto es muy loco, ¿no? Piensa, la verdad es que el Evangelio es locura. Dice su palabra que es locura. La locura de la predicación, o locura de los que se pierden, dice. No te vayas a perder tú realmente, para esto estamos aquí. Mira, el Señor, mediante la conciencia, te habla, te enseña, te dirige, te guía. Aunque también hay alguien el cual te habla a conciencia, que tiene también ese poder para hablarte a la conciencia, que es el demonio. Tú sabes que la guerra la tenemos contra él. El enemigo es él. Y si es que no lo sabes, hoy te lo vengo a presentar. A la serpiente, al dragón antiguo, aquel que lo único que quiere hacer es acabar con tu vida, es que ardas juntamente con él en el lago del infierno. Él quiere hacerte caer, él quiere hacerte pecar, él quiere hacerte sufrir. Él lo único que quiere es eso. Y lo va a hacer porque te odia. Eres a imagen y semejanza de Dios. Él te odia. Imagínense, fue quien traicionó primeramente a Dios y quien hizo que Adán y Eva pecaran contra Dios, quienes trajeron el pecado al mundo, trayendo así la muerte. Porque antes eso no existía, pero Él los engañó y comieron del fruto de la ciencia del bien y el mal. De ese fruto comieron, y desde ahí fue que todo se tornó realmente de este nivel, de esta maldad, porque luego llegó la ley, y por la ley llegó también el pecado, y por el pecado también llegó la muerte. Al final era un juicio. Las primeras personas se rebelaron contra Dios, obedeciendo primero al diablo, a Satanás. Obedecieron primero a él que a Dios. Decidieron obedecerle a él que a Dios. La maldad empezó ahí. Imagínate que el primer hijo que ellos tuvieron fue un asesino. Caín mató a Abel, a su hermano, lo mató, el primer hijo. La maldad está desde que comenzó este mundo realmente. Si te pregunto por qué hay tanta maldad, es por eso. Si ves realmente ahora, no se pone a ver la generación de hoy en día, y hay mucha maldad por todos lados. Lo bueno se llama malo y lo malo es bueno, realmente. Y uno se da cuenta. Y cuando uno hace algo malo, la conciencia te habla, el Señor te habla y te dice, eso está mal. La conciencia también te hace la declaración de que Él existe. Tú ves cosas de que te ponga a ver su creación nomás, hay cosas de que te ponga a ver un poco el cielo, cosas que te ponga a pensar un poco nomás cómo está todo tan perfectamente hecho. Solo pensar en las nubes, son toneladas de agua en el aire.
ver cómo es tan hermoso todo lo que Él ha hecho, la creación, sus animales, todo lo declara. Y en la Biblia está inexcusable. No puedes discutir contra eso de que realmente es creación divina. No puedes. La conciencia te dice que no, aunque tú en una parte puedes decir que no existe Dios. O puedes decir que creas, pero no haces su voluntad. Porque o no sabes, o no quieres, prefieres seguir a los consejos que te da el diablo. Y eso es verdad. Duele, pero es la verdad. ¿Sabes qué? ¿Por qué te vengo a decir la verdad? Porque te amo. Porque la misión realmente es que tú te vayas con nosotros en el arrebatamiento de su iglesia. Esa es la misión. Yo después no me voy a acordar de ti. Si es que no vienes conmigo, yo no me voy a acordar de ti. Y es lamentable, me da pena. Yo no me voy a acordar de ti, de quién eras. El Señor dice que las cosas antiguas serán olvidadas. Cuando llegue al cielo las cosas van a pasar, van a ser olvidadas. Yo no me voy a acordar de ti. Pero tú sí te vas a acordar de mí. Tú sí te vas a acordar de mí, de mis palabras. Vas a odiar no haberme escuchado. Vas a odiar no haberle prestado atención al mensaje que Dios tiene para ti. Y eso es realmente lo importante y lo que es lo primordial es escuchar a Dios. No ignorarlo. No te estoy hablando de algo que no sea de su palabra. Él realmente ama al mundo. Lo dice. Pero, mira, debemos traer, esto es difícil de entender, pero mira, el Señor te va a explicar. Si el Señor te tiene aquí, el Señor te va a explicar. Te va a dar a entender, mira, dice la Biblia en su palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya, pero su Biblia también dice que la amistad con el mundo es la enemistad con Dios. Porque es como que tú dijeras, se contradicen. La verdad es que no. La verdad es que no se contradicen. Porque el Señor te ama. Y aún así, siendo tú enemigo de Dios, el Señor te amó y se llevó los pecados consigo en la cruz. El Señor se los llevó todos y de todos. Todos tus pecados y de todos. Si te has preguntado, tú de repente has escuchado, seguramente has escuchado cuando Jesús estuvo en la cruz y dijo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Y quizás no lo entiendas, o digas, pero ¿cómo? Si Él se supone que es Dios, ¿por qué dice que Dios lo desamparó si es mismo Dios? Eso tiene una explicación bastante profunda. Y te la voy a dar a conocer. Mira, la obra que Jesús hizo en la cruz fue llevarse los pecados de absolutamente todos en su cuerpo, junto con todas las enfermedades. Esa fue su misión y te lo voy a buscar para que veas. Y esto se encuentra en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Se llevó los pecados, y por la herida, más encima, te sanó. Dice la Biblia también en Isaías. Te dice en Isaías 53, 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebelaciones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mira, el Señor hizo un sacrificio inmenso, el cual quizás no somos capaces de entender. Pero el Señor allí en la cruz se llevó todos tus pecados. Si es que fuera realmente que el Señor es malo, como algunos dicen, porque la Biblia dice que el Señor es bueno, pero hay unos que dicen que el Señor es malo. Si fuera el Señor malo, nos habría a nosotros tirado en esa cruz. O sea, a nosotros nos habría llevado Él a esa cruz. No a Jesús. Jesús era perfecto, era Dios en vida y fue perfecto en todo lo que hizo. Fue precioso en todo lo que hacía. Realmente cumplió la ley al pie de la letra, cosa que nadie había podido hacer, porque Él era Dios en persona. Las señales lo demostraban. Hay muchos falsos cristos que vinieron, pero Jesucristo fue el Dios en persona quien cumplió todas las profecías que estaban escritas en la Biblia, en su palabra. Las cumplió todas al pie de la letra, y es que declara realmente que Él es el Mesías, ¿ya? Y Él se llevó a la cruz todas nuestras enfermedades, todos nuestros pecados. Y hay gente que a partir de eso dice, entonces yo puedo pecar porque el Señor después me perdona. Eso no es así.
el Señor, mediante la ley, te dice que uno pecaba. Mediante la ley. Mediante la ley había pecado porque diciéndote alguien las reglas, el que la rompía estaba pecando. Pero la gracia es poder para que uno no peque. La gracia es lo contrario. O sea, si por la ley había pecado, por la gracia hay salvación y vida. Pero hay gente que malinterpreta esto y se sabe claramente, y hasta te lo recalca la Biblia, de que no por tener gracia es que puedes pecar. Te lo dice claramente. Está en Romanos 6, versículo 15. Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de justicia. Pero no te da permiso la Biblia para pecar en ningún lado. En ningún lado. Tú dices, no, es que es difícil. No, es que, no sé, a veces intento y peleo contra el pecado y no puedo. La pelea la hizo Dios por ti. ¿Y qué es lo único que Él te dice? No te dice pelea contra el pecado. Él no te dice anda a batallar y vence al pecado. Tú puedes, eres fuerte y anda y pelea contra el pecado. Él no te llama a hacer eso. ¿Qué es lo que te dice? Jesús es una palabra. Cree en mí y serás salvo tú y tu casa. Cree en el que le envió y tendrás vida eterna. Cree en Jesús. Y recién es cuando todo cambia. Porque hay muchos que dicen creer, pero no creen realmente. Dicen yo creo, pero están mintiendo porque realmente no creen. Y tú dirás, pero ¿cómo es eso? No, si yo creo, yo sé que Él lo hizo y que tuvo la cruz por mí. Entonces, ¿qué haces pecando? Te lo digo en serio, ¿qué haces pecando? Si tú te dices ser cristiano, hijo de Dios, ¿qué haces pecando? El Señor en su gracia lo que te da es poder para no pecar. Y sí, vas a decir, no, es que es difícil y yo me esfuerzo para no pecar contra el Señor, porque yo sé lo que hizo en mí, yo lo amo. Tú dices, te cuesta, pero sabes que la pelea no es tuya. La pelea la hizo Dios. Él pagó con sangre tu alma para que tuvieras la gracia. Y la gracia es poder para no pecar. Es poder para que venzas el mal y no peques. Es un tema serio, un tema complicado, pero la verdad es que tú creyendo, mira, la palabra te dice, esto está en Efesios 2, versículo 8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó desde antes de la creación quienes se iban a salvar. Tú dirás, escucha, entonces quizás puede que no me haya escogido a mí. Tú no pienses eso. Señor, si te tiene aquí es por algo. Si te escogió a ti es por algo. Y el Señor, tú crees en tu palabra, crees en su palabra, y Él hará los milagros. Él te dice, porque fuiste destinados desde antes de la creación del mundo. Mira, también en Efesios capítulo 1, versículo 4, según nos escogió delante de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Él, antes de la creación del mundo, ya tenía todo escrito, todo lo que iba a pasar, todo que Él le iba a fallar y que no. Él realmente envió nuestros corazones y supo que iban a haber algunos que sí se iban a arrepentir y que lo iban a amar, pero supo que otros no. Y por aquellos que supo que lo iban a amar, fue que trajo Él el pacto de su gracia con el cual te hace salvo por mediante Jesús y mediante creer en su obra. Cuando tú crees en lo que Jesús hizo, es un orden. Esto está en Marcos 1, versículo 15, dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Esto lo dijo Jesús. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué tiempo se cumplió? El tiempo de sus promesas, de que dijo que iba a traer
a un Mesías el cual te iba a liberar, que te iba a llevar su enfermedad consigo y que iba a traer el pacto de la gracia. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Se acercó literalmente, vino Dios a la tierra. Dios a la tierra. Arrepentíos, primero te dice arrepentíos y creed en el Evangelio. No te dice creed en el Evangelio y arrepentíos, te dice arrepentíos y creed en el Evangelio. Hay gente que se salta ese paso importantísimo que es arrepentirse, que viene y cree. ¿Por qué? Porque no le han dicho, o porque no se ha dejado guiar por la conciencia que le dice que tiene que arrepentirse, que no peque, que no haga esto, que no haga esto otro, que sabe que está mal, pero aún así lo hace. No le hace caso a su conciencia, y la misma palabra será quien te juzgue después, porque la palabra del Señor te dice que a todos ha enseñado Dios. No a algunos, sino a todos. A todos les ha enseñado. A su conciencia les dice, y será la misma palabra, dice la Biblia, que la misma palabra te juzgará. Ya tú sabiendo esto, no puedes llegar a hacer lo que quieras. Bueno, puedes, pero la Biblia te dice, todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Tú puedes hacer muchas cosas, muchísimas. Pero no porque puedas hacer muchas cosas significa que todas esas cosas te convengan hacerlas. Tú sabiendo esto, sabiendo que al Señor no le agrada que hagas el mal y te manda a ser santo para Él, para entrar en su reino, porque dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. La palabra te dice en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si tú realmente quieres entrar en el reino de Dios, tienes que ser santo. Si no eres santo, no entras. Si no eres santo realmente y haces la hora que tu carne te llama, lo que estás haciendo al hacer primero las obras de tu carne, le estás diciendo a Dios, tú no vas primero en mi vida, van mis obras, lo que yo quiero hacer, lo que a mí me place, lo que a mí me gusta, porque es mi vida, porque es lo que yo quiero, porque es lo que a mí me agrada, no lo que a ti, van primero mis obras. Tú le estás diciendo eso, no directamente, pero se lo estás diciendo cuando tú haces caso más a tu carne que a lo que Dios dice. Le estás diciendo que tu carne va primero y Él te dice, Señor, en tu palabra, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Y después dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero primero, ¿quién va? El Señor. Después va tu prójimo. Después va a descenderse la cosa, así va claro, el Señor, el prójimo, la esposa, después del Señor. Tu prójimo, tu familia, tu prójimo, el que tú estás, el prójimo es literalmente cualquiera, quien esté cerca tuyo es tu prójimo. Es como la persona con la que tú convives. Quizás no puede ser directamente tu hermano, pero es la persona con la que tú convives. Va por encima la necesidad de los demás que la necesidad tuya. Y te preguntarás, ¿y dónde quedo yo? Quedas al fondo. Primero está Dios y va bajando y tú quedas al fondo. Al fondo, tu vida no es tu vida, es de Él. Cuando empiezas a seguir los caminos de Él y decides amarlo porque nadie te obliga, el Señor no obliga a nadie, porque tú cuando lo quieres amar, sabes que va a costar, sabes que va a ser difícil, sabes que va a ser necesario padecer, porque su Biblia está, también es necesario padecer por Cristo. A Pablo le tocó, de hecho dice la Biblia en su palabra, que él fue elegido instrumento para llevar el reino del Evangelio y para mostrarle lo necesario que es el padecer por el nombre de Cristo. Cuando uno está en el Evangelio sabe que va a padecer, sabe que va a haber gente que te va a tratar de loco, que te va a menospreciar, que te va a humillar, que va a buscar la manera de hacerte caer, que va a ver el mínimo error para burlarse de ti. Hay personas que van a hacer eso. Hay personas que vas a perder. Tu familia no te va a creer. Duele. Tu familia, tus amigos, tus amistades. Bueno, lo mismo, pero tu familia no te va a creer. La mayoría no te va a creer. Y si tú no te conviertes realmente, no se van a salvar. La Biblia dice en su palabra, cree en Jesús y serás salvo tú y tu casa. Pero si tú no crees, o crees a medias, como el cristiano moderno, que piensa que solo creyendo será salvo, ¿qué más queda? Si no crees realmente es pedirle al Señor que te otorgue su gracia y Él te la dará. Te dará por el poder para no pecar. Te dará su gracia, te hará salvo, te hará santo. Dejarás el pecado, que es como lo más importante al final es eso. Y todos los pecados te van a ser perdonados. El Señor olvida las cosas pasadas, te hace nueva criatura en Cristo. Los pecados de atrás son perdonados.
El único pecado que no se perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es, si tú por ejemplo algún día ves algún milagro, o alguna señal o prodigio hecha en el nombre del Señor, tú no hables mal de eso. Te puedes encontrar blasfemando contra el Espíritu Santo. Cuando Jesús estaba en Samaria y estaba haciendo milagros, los judíos le decían, estaba en Judea, ahí está, los judíos le decían, por el poder del demonio, o por el reino de Satanás, echa fuera los demonios. Estaban blasfemando, algunos decían, demonio tiene. Blasfemaban contra él. Decían cosas malas contra él. Y él les decía que todo pecado será perdonado, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Ellos lo hacían de su mala intención de herirlo, de lastimarlo. Y la verdad es que se encontraron pecando, ¿no? Claramente se sabe dónde están ahora. Porque ese pecado no se perdona. Así que no te vayas a encontrar tú, si algún día ves un milagro en una iglesia, pecando. Y tienes que estar atento también de que no todas las iglesias son del Señor. Hay iglesias donde va a haber milagros, pero no va a estar el Señor, porque los dones son irrevocables, dice su palabra. Los dones son irrevocables. Yo lo puse en mi historia de Instagram, ahí está. Realmente, los dones, dice la Biblia, que son irrevocables. O sea, alguien pudo haber seguido a Cristo. Alguien pudo haber estado con Él mucho tiempo, pero después, por cuenta propia, decidió salirse. Porque el demonio no te puede arrebatar de Cristo si estás con Él. Dice la palabra, y esto realmente trae muchísima confusión. Mira, aquí Jesús estaba hablando de su pórtico de las ovejas. Las ovejas son los que realmente lo siguen a Él, son sus hijos. Las ovejas conocen su voz. Los verdaderos hijos de Cristo conocen cuando Jesús le está hablando, conocen cuando el enemigo está intentando hablarles también, está intentando engañarlo, lo conocen. Y dice Jesús, mi Padre que me las dio es mayor que todos, absolutamente que todos. Él es creador, el Dios Todopoderoso, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Pero eso está hablando de alguien externo, de un ladrón externo. No puede el demonio atacarte a ti y quitarte de la mano del Señor. No, te puede engañar para que tú por tu cuenta propia decidas no seguir al Señor y salirte de su redil. O si es que no has estado nunca en su redil, no entrar tampoco. Él va a hacer lo posible, realmente. Es horrible. Es lo que hace al final. Lo único que quiere hacer es matarte, es destrozarte. Es lo único que quiere eso. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Ponte a pensar un poquito eso. Hurtar para robarte del Señor y matar, te mata, ya está muerto. Y luego dice destruir. Luego de eso, o sea, ya después de una vez de que te mata, más encima te destruye. ¿Cómo te destruye si ya estás muerto? En el infierno. Claras son las señales. Claras son las señales, clara la Biblia, su palabra es clarísima, pero si tú no la lees, va a llegar cualquiera y te va a engañar. O si tú lees una Biblia que no tiene el Evangelio de Cristo, va a ser fácil engañarte, va a ser fácil para el demonio engañarte. El demonio, como no pudo contra los cristianos, se unió a ellos mejor y creó iglesias en las cuales realmente no está Cristo. Creó la iglesia católica, creó la iglesia de, los adventistas, los calvinistas. Creó un montón de entre religiones, entre creencias, las cuales no son de Dios. El budismo, el islam. Hay muchas. No me ponía a nombrar todas porque no sé cuántas hay, pero hay muchísimas. Y hay hasta evangelistas que realmente no son de Dios. Porque quien no tiene el Espíritu no es de Dios. Quien no tiene guianza del Espíritu Santo no es de Dios. Y el Señor dice en tu palabra, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide, recibe, el que busca halla y el que llama le será abierto. Dice, ¿quién de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Si su hijo le pide pescado, le dará una serpiente. O le pide un huevo, le dará un escorpión. Dice más, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. A los que se lo pidan, pero tiene que ser Padre primero. ¿Y qué tiene que hacer uno para ser llamado hijo de Dios? Te lo enseño. Mira, y esto está en Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. A los que creen, dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a ellos le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios.
Pero si tú no crees, no va a servir de nada. Hay muchas personas, y yo hoy día personalmente te pregunto, ¿Dios te ha hablado? ¿El Señor te ha hablado alguna vez? ¿Te ha dicho algo? ¿Lo has buscado tú con todo tu ser, con toda tu alma, con toda tu fuerza, arrepentido de verdad? ¿Y has escuchado alguna vez su voz por su misericordia, la cual Él te habla porque te ama? ¿Te ha pasado alguna vez o has sentido que Dios te está hablando? No sé, puede ser mediante algún mensaje, mediante algún video, puede ser ahora. Pero ¿alguna vez Dios te ha hablado directamente? ¿Tú has dicho, este es Dios hablándome? ¿Lo has sentido? ¿Has tenido esa comunión? ¿O de que te diga algo directamente? Porque a veces Dios te puede hablar mediante alguien, mediante muchas maneras te habla el Señor, mediante sueños, mediante pensamientos, mediante personas, mediante videos, mediante mensajes. Pero hay veces que Dios literalmente te habla directamente. Es muy raro, pero te lo puede hacer. Y tú nunca lo vas a escuchar si es que, a menos que seas elegido por Él y que realmente estés pasando por un proceso al cual Dios te va a llevar y te va a hablar y te va a guiar y te va a llevar a su camino. O cuando tú realmente empiezas a seguir sus caminos, es cuando realmente empiezas a seguir su camino, cuando alguna vez lo vas a escuchar. Si nunca lo empiezas su camino, nunca lo vas a escuchar. Yo puedo afirmarte realmente que Dios a mí me ha hablado más de una vez. Es precioso. Después lo que más quiere es buscarlo Él, porque sabes que es verdad. Lo que te habla es sinceridad. Él es fiel a su promesa. Él sí cumple. No es como las personas, no es como los hombres. Él sí es fiel. Él te dice en su palabra que uno no puede confiar en el hombre. Dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y uno es hombre. Uno es hombre, no puedo confiar en mí mismo. No puedo confiar en mí mismo, ni en lo que yo creo, ni en lo que yo pienso. No puedo confiar en este cuerpo, en esta carne, que está arraigada al pecado desde que se metió en el mundo, está arraigada la carne al pecado. Pero, cuando tú crees en Cristo, te arrepientes, y crees realmente, te arrepientes de todo lo malo que has hecho, le pides perdón a Dios llorando, diciendo, perdóname, he pecado contra ti, perdóname. Y si es de arrepentimiento te va a perdonar. Pero si tú no te arrepientes y no crees, Él no va a hacer nada. Pero cuando tú te arrepientes realmente, dices, el Señor realmente es verdad y me está buscando, y te arrepientes y lo buscas, Él te va a guiar, Él te va a enseñar, Él te va a hablar, Él te va a sacar de toda mentira del diablo que has puesto en tu vida. Porque el diablo ha hecho muchas mentiras. Hay muchísimas mentiras que están actualmente incluso predicando mentiras en iglesias. Hay mentiras en las iglesias. Hay iglesias completas que se van a quedar a la tribulación, que no se van a ir en el arrebatamiento. Y eso porque no creen realmente. Dicen yo creo, pero siguen pecando. Dicen yo creo, pero siguen diciendo garabatos. Dicen yo creo, pero siguen viendo pornografía, por ejemplo. Mira, ¿pero qué tiene de malo la pornografía? Es como, no, si somos curiosos, no, si como de algo como de uno, ¿cierto? La verdad es que viene del cuerpo. Viene del cuerpo, pero el cuerpo al final es pecado. Si tú sigues la obra de tu carne, te va a contar como pecado, porque la carne lo único que quiere son deseos, son lascivias, son inmundicias. La carne es lo único que quiere. Al Señor no le agrada. Al Señor no le agrada. Y es que los humanos desde el comienzo de la generación prefirieron seguir al diablo que seguir a Dios, seguir a alguien más que a Dios, que a su creador, quien lo ama, quien los ama. Prefirieron seguir al diablo. Así es. Y así es la mayoría. Y tú no te sientas mal porque digas, yo pequé, no, el Señor no me perdona. No te sientas mal así como ansioso o ansiosa de que pecaste y el Señor no te va a perdonar. El Señor te perdona. El Señor tiene la misericordia. Bueno, Él perdona. Todos los pecados te serán perdonados, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Espero nunca lo hayas hecho. Y hay otro punto que quizás tú alguna vez blasfemaste, quizás en tu mente, pero ese pecado no te cuenta. ¿Por qué? Tú dirás, ¿por qué? Pero si lo dijo en mi mente, por ejemplo, dijiste alguna cosa horrible contra el Señor en tu mente, pero eso realmente pensamiento no viene de ti. Mira, te voy a presentar una verdad. A esto vine, la verdad. A esto vine. A mostrarte la verdad de lo que es el mundo, en lo que estamos metidos, en dónde estamos realmente, en cuál es el propósito de la vida. Esto está en Salmos 11, versículo 2. Atento a estas palabras. Porque he aquí, los malos tienden el arco
disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetar en lo oculto a los rectos de corazón. ¿Entiendes algo? Te lo vuelvo a repetir. Porque he aquí, los malos tienen el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetar en lo oculto a los rectos de corazón. Porque he aquí, los malos. ¿Quiénes son los malos? El enemigo. ¿Quiénes son los malos? ¿Por qué malos? Porque son varios. En la Biblia te cuenta el Apocalipsis de que el dragón con su cola agarró la tercera parte de los ángeles y los trajo a la tierra. Con su cola arrastró a la tercera parte de los ángeles, de las estrellas, dice la Biblia en Apocalipsis. ¿A qué se refiere esto? En la Biblia a los ángeles se les llama estrellas. El demonio se llevó la tercera parte de ellos, que son millones más que las personas. Se llevó la tercera parte de ellos a la tierra y con ellos están aquí, haciendo la maldad, haciendo que el pecado fluya tanto. Satanás tuvo la capacidad de engañar, porque es muy bueno para engañar. Tuvo la capacidad de engañar a los primeros hombres hombres y mujeres que estuvieron en la tierra, y no va a tener la capacidad de engañar ahora a todos que estamos aquí y que somos tantos, y con millones de demonios. ¿Cómo crees que no va a tener la capacidad? Lo ha hecho. Y de hecho dice la Biblia que espaciosos son los caminos que llevan a la perdición, y son muchos los que pasan por él, pero angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que la hallan. Es muy difícil llegar al reino de los cielos. La Biblia dice que con dificultades justo se salva. Pero ¿dónde queda el impío y pecador? Si con dificultades justo se salva, si a uno que le cuesta, que es justo, que ha sido justificado por la sangre de Cristo, cuesta, es difícil, padeces mucho. Si a uno que le cuesta, ¿dónde queda el que no hace ni siquiera la voluntad, el que se dedica a pecar? Y ya, volviendo al tema, dice, porque aquí los malos tienen el arco. Imagínate ahora tú, el demonio, tú no lo puedes ver. Y de hecho en el Apocalipsis hay muchas de las cosas que tú, si alguna vez lo llegas a leer, espero que lo leas realmente porque es importante. Tú no vas a entender muchas cosas, pero el Señor te va a ir revelando. Dice que la tercera parte, la parte entonces de las estrellas que hay en la tierra, dice la Biblia del Apocalipsis que caerán las estrellas del cielo. Van a ser los demonios que llegan aquí mismo a hacer maldad, y tú dirás, entonces ya, si los veo a los demonios, ahí creo. Tú no los vas a ver. Muy difícilmente vayas a lograr ver un demonio en tu vida, a menos que consigas el Espíritu Santo que el Señor te manda. Si es que tú crees y se lo pides. Te lo dije antes. Pero muy raramente vas a ver un demonio. ¿Y por qué? Dice, pero ¿por qué no lo puedo ver? ¿Por qué? Porque dice aquí, atento, dice, disponen entonces sus saetas sobre la cuerda, el arco, o sea, las saetas son dardos o flechas, disponen sus saetas sobre la cuerda, sobre el arco, preparado ya para disparar, para atacarte, para asaetar, como la flecha, para atravesarte, para dispararte a ti, para disparar en lo oculto a los rectos de corazón, en lo oculto. Tú no los ves, pueden estar al lado tuyo, pueden estar diciéndote cosas a tu mente ahora, como que no creas, o como que este está loco, o no creo nada, o otra parte que puede ser el Señor que te está diciendo, escúchalo, porque el mensaje trae para ti. Pero lo hacen en lo oculto, ellos disparan en lo oculto. Y las saetas, ¿qué son esas saetas? A partir de ahí llegan los malos pensamientos, llegan los homicidios, llegan los adulterios, llega la maldad, llega todo eso a la mente por una saeta que le disparan. Tú no la sientes, pero cuando llega el pensamiento tienes la decisión de tomarlo o no. Cuando tú eres cristiano ahora lo sabes, y ya cuando te llega eso, tú lo reprendes. En el nombre de Jesús tú lo reprendes, lo echas, porque los diablos te atacan, y mucho, y más cuando a mí me ha tocado presenciarlo, de que mientras más me estoy acercando, más me atacan. He tenido sueños horribles con demonios, más me atacan, mientras más me acerco, más me atacan. Empezaron atacando seres queridos. Empecé y empezaron a insultarme. Empezaron a tentarme cada vez más en las redes sociales, cada vez más maldad. Tuve que empezar a dejar todo eso, porque lo único que van a hacer es que uno termine cayendo. Uno sabe eso porque después ya tiene conocimiento, pero si tú no sabes, si tú no tienes idea que los demonios te atacan, literalmente, tú nunca los vas a arrepentir, nunca te vas a apartar de ellos, porque vas a pensar que está bien todo lo que estás haciendo y que tu vida está bien y que solamente creyendo te vas a ir al cielo. Pero el Señor te dice claramente, si la santidad no irás al cielo, si la santidad nadie irá al Señor. Y bueno, eso en una parte. La verdad es que tú puedes ver al Señor, y de hecho algún día todo ojo le verá, dice la Biblia. Pero cosa terrible es caer en manos de Dios vivo, dice su palabra. ¿Por qué cosa terrible caer en manos del Dios vivo? ¿Y por qué si Dios es amor? Para aquellos que creyeron y que lo aman y que el Señor los conoce. Porque el Señor conoce a sus ovejas.
para aquellos que creyeron. Va a ser algo precioso estar ante su presencia, estar ante tu Creador, ante quien amas, ante quien serviste, ante quien estuviste luchando por años para estar ante su presencia solamente un momento. Será precioso. Pero para aquellos que lo ignoraron, que no creyeron, que pisotearon la sangre de Cristo, que blasfemaron, que no tuvieron temor de Dios, que no quisieron aborrecer el mal, porque el temor de Dios, dice Proverbio, que es aborrecer el mal. Y bueno, uno también tiene que temer a Dios en cuanto a preocuparse de tu salvación con temor y temblor, dice la Biblia. Porque los demás no te pueden hacer nada, pero es Dios, el creador del mismo cielo y el infierno, quien te puede condenar o quien te puede llevar a la vida eterna, si tú no le temes. Si tú haces, por ejemplo, lo que hicieron los de Estados Unidos, que literalmente blasfemaron, se burlaron de Dios. Hay ejemplos, por ejemplo, uno muy cercano, que es el que te estoy hablando ahora, el juicio que estuvo en Florida, si no me equivoco, en ese país de Estados Unidos, en esa ciudad de Estados Unidos. Las cosas del premio, dijeron una blasfemia contra Dios, como que estaban mencionando así, no sé, a las mujeres, a la mamá, a los papás, no sé qué me estaban mencionando, y dijeron: All right, cast and crew are leading the way with 11 mentions. Moms are holding strong with 3 shout-outs. God, creator of the universe, 0 mentions. No surprise in this godless town. 0 menciones. 0 agradecimiento en esos premios. Se supone que agradecían, estaban felices, no les daba vergüenza, porque no te puede dar vergüenza el evangelio, no te puede dar vergüenza. Si tú lo niegas, Él te negará, pero si tú lo afirmas y lo crees, Él te confesará delante de su Padre. Si a Jesús tú lo confiesas, Él te confesará delante de su Padre, pero si tú lo niegas, Él te negará. Y la cosa es que estos estadounidenses no dieron gracias, no apreciaron al Señor y le dijeron para Dios poderoso y todo, Dios todopoderoso y creador, que el Señor los perdone, 0 menciones. Pero no es tanto. ¿No ves cómo se está quemando ahora? Cómo han sido destruidas miles de casas, cómo han muerto tantas personas solamente por unas palabras que dijo no sé quién, no sé qué es realmente. Pero ¿te has dado cuenta? Por ejemplo, otra cosa, lo que es del Titanic. Decía, este barco ni siquiera Dios lo puede hundir. Primer viaje, nuevo el barco, y se hundió en el fondo del mar. El barco inundible, así que nadie lo podía hundir, ni siquiera Dios. Cuando tú te burlas, cuando tú lo ignoras, y si tú haces eso toda tu vida, cuando llegues a Él, no tendrás paz, no tendrás gozo, no tendrás alegría de por fin estar ahí frente a Él, que es precioso. No tendrás eso, tendrás temor. Cosa terrible en caer en manos de Dios vivo, dice su palabra. Cosa terrible. ¿Por qué terrible? Porque Él es todopoderoso. ¿Y qué somos nosotros? Dice la Biblia, que el hombre para que te acuerdes de Él. Que el hombre somos insignificantes al lado de Él. Somos insignificantes. Y si tú hiciste todo cuanto quisiste en contra de Él, ¿qué va a hacer cuando te encuentres contra alguien inmenso que tiene el poder de hacerte lo que Él quiera, porque Él es el dueño de todo? Te va a dar miedo. Si es que tú no me crees ahora y no me pescas, después te va a dar miedo, va a ser horrible. Y fuera solamente eso de que te toca estar ante su juicio, en el cual te va a recordar todas las palabras que te ha dicho. Te va a recordar todo. Todas las personas que te intentaron hablar de Dios, Él te las va a recordar. Todos aquellos los cuales te intentaron llevar a salvación, Él te las va a recordar. Todas las palabras las cuales alguna vez tú escuchaste, Él te las va a recordar. Y te va a decir, te di todas estas oportunidades y nunca creíste en mí. Apártate de mí, hacedor de maldad. Y te va a tirar al lago eterno de fuego para que te quemes junto a quien serviste, junto a quien tú decidiste servir, así como Adán y Eva, que decidieron servir a Satanás. Lo bueno es que Adán y Eva se salvaron, Adán y Eva se arrepintieron. Dice el Señor que les dio pieles nuevas, tuvo que hacer incluso un sacrificio. Y ahí empezaron los sacrificios, cuando Dios tuvo que ponerle pieles nuevas, le puso pieles de animales, tuvo que sacrificar a sus animales. Ahí empezó el sacrificio de los animales. Después el sacrificio lo hizo el Cordero, que fue Dios. Dios es Jesús, y Jesús también es el Espíritu Santo. La cosa es que Él hizo eso, Él hizo esa obra en la cruz.
para que fuéramos nosotros perdonados, pero cosa terrible sería caer en manos de Él, que va a juzgar. Va a juzgar junto a lo que tú supones que crees. Por ejemplo, si tú crees en María, María misma te va a juzgar, María misma te va a decir, yo dije en la palabra, haced todo lo que Jesús les diga, haced todo lo que Él os diga. Y te lo voy a decir, si tú ahora mismo eres alguien que ora y reza a María, esto te va a cambiar, porque es verdad. Juan capítulo 2, versículo 1, te lo voy a leer, te voy a empezar a leer. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús les dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y su madre dijo a los que le servían, haced todo lo que os dijere, todo. Y el Señor te manda a no adorar imágenes, te manda a no tener nadie aparte de Él, a no idolatría. La idolatría también puede ser de una persona. Tú puedes, la persona que le dedique más tiempo que Dios, a quien tú ames mucho más que Dios, a quien tú aprecies mucho más que Dios, está idolatrando a esa persona, esa famosa que tú ves ahí, que tú la quieres y que tú la sigues y hace todo lo que Él haga, también lo está idolatrando. No es solamente imágenes, no es solamente ídolos, no es solamente eso, es mucho más profundo. Y aquí María te dice que haced todo lo que os dijere. María misma te va a juzgar. Dice también su palabra, cuando llegue el juicio, a lo mismo que decían, no, la ley de Moisés hacemos, somos discípulos de Moisés, no tuyos. Cuando lleguen, mismo Moisés le va a decir, ¿cómo que ustedes son mis discípulos y yo soy discípulo de Jesús? La obra de Jesús hago, y ustedes las obras no sé de quién hicieron, de la ley antigua. La ley quedó revocada. En Hechos se te dice, ¿te ha parecido bien el Espíritu Santo y nosotros no imponer más carga que esta, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, de ahogado, de animal ahogado, de comer sangre? Está prohibido en el Nuevo Testamento el comer sangre, el comer un animal ahogado que lo hayan tirado vivo a arder y que se cocinara. Lo de la fornicación, todo lo que tenga que ver con cuerpo y cuerpo fuera del matrimonio, es fornicación. Cuidado ahí. El Señor te perdona, si tú te arrepientes, el Señor te perdona. No tengas nunca el miedo de que Él no te va a perdonar, porque Él te va a perdonar, pero si no te arrepientes no lo va a hacer. Y lo otro, tengáis los sacrificados a los ídolos, es todo cuanto es idolatría, todo cuanto es abominación de ídolos, como dice su palabra, todo cuanto es idolatría en general, y comida sacrificada a los ídolos son, por ejemplo, hay muchos ídolos. Está el viejo Pascuero, está esa cuestión de Satán Valentín, de Satán Patricio, hay muchos santos, se supone, a los cuales la gente idolatra sin saberlo, comen las cosas sacrificadas a ellos sin saberlo. Si lo hacen, están desobedeciendo al Señor. Y cosa terrible es desobedecer al Señor sabiendo que está mal. Te lo voy a buscar, realmente esto es... La verdad es dura, la verdad duele, la verdad es cortante más que una espada de dos filos, dice la palabra. No te viene a hacer una espada a hacer cariñito, ¿cierto? Una espada no te va a hacer nanay, no te va a hacer, no sé, no te va a hacer eso, no te va a dar gusto una espada, no te va a gustar, un espadazo no te va a gustar, te va a doler. Así es la verdad. Y mira, me sorprende que lo que quería mostrarte estaba aquí. Dice en Hebreos 10:26, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Si tú pecas voluntariamente, con intención y sabiendo que la conciencia te está avisando de que no hagas eso, y sabiendo que eso está mal más encima, no va a quedar más expiación, no va a quedar más perdón ni remisión de los pecados.
te digo ahora, si tú estas palabras te tocaron y tú dices, yo quiero seguir a Cristo ahora, creo las palabras que me dijo y quiero seguirlo, quiero amarlo, quiero llegar a su reino, quiero ser digno de Él. Primero te digo que las obras nunca te van a justificar, dice la Biblia, y te lo dije antes, quizás no lo pescaste mucho. Por gracia sois salvos, mediante la fe que es en Jesucristo, y esto no de vosotros, sino es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Las obras que hagas no te van a justificar, pero también dice su palabra que la fe sin obras es muerta. Si tú dices que crees, pero nunca has hecho nada que respalde esa fe, no te va a servir esa fe. Eso es solamente creer, no te va a servir. Es creer, y por creer haces. Pero si crees y no haces, no pasa nada. No habrá perdón. Si tú crees y no haces, si tú dices, yo creo, pero sigue en tu mundo. Si dices, yo creo, pero sigue haciendo lo que estaba haciendo antes. Si tú dices, yo creo, pero sigue metido en tu vida, no va a pasar nada. Si quieres arrepentirte realmente y dices, esto fue para mí, esta palabra era para mí, ve y busca al Señor. Quizás pueda tener muchas dudas de qué está mal, de qué cosas debo dejar, qué debo terminar de hacer, qué debo apartar de mi vida para acercarme a Dios. Pregúntale a Él. Él te va a decir, yo igual te puedo contar, pero nunca voy a poder responder todas tus dudas y de la manera en la cual tú necesitas que sea respondida. Yo ahora vengo a avisarte de la verdad. Si tú realmente quieres arrepentirte, el Señor te va a llevar a toda verdad. Dice la Biblia, dice su palabra, no lo digo yo. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, dice Jesús, y os traerá otro consolador, que os llevará a toda verdad y os recordará todas estas cosas. Tú dices, ¿por qué otro? ¿Por qué otro? Porque cuando tú empiezas a leer, el Señor ya te empieza a guiar. Cuando tú empiezas a escuchar, el Señor ya te empieza a guiar, ya te empieza a hablar, ya te empieza a decir. Y ahí por esto hay gente que se confunde, que dice, por esto entonces ya tengo Espíritu Santo. Tiene guianza, pero no lo tiene directamente. ¿Por qué dice otro? Porque es diferente la guianza que el Espíritu. Por ejemplo, el Señor me ha dado guianza, me ha dado interpretación de palabra, me ha hablado, me ha dicho, me ha mostrado sueños. El Señor a mí me ha hablado, el Señor a mí me ha usado. Yo soy un testimonio vivo de que el Señor existe y de que el Señor a mí me ha usado para gloria. He visto el milagro más precioso, que es como ver como un alma se salva, como un alma se arrepiente, como una persona llora ante la verdad. Es precioso.
No hay milagro más precioso que ver cómo el alma de una persona se salva. Y no hay desgracia más horrible ver cómo el alma de una persona se pierde eternamente o va rumbo a esa perdición. Es horrible, es horrible. Y tengo personas muy cercanas que amo demasiado y que están yendo camino a eso. Y no se arrepienten. Si tú quieres arrepentirte, búscalo. Búscalo. Corre a Él. Arrepiéntete. Busca tu salvación con temor y temblor. Porque el tiempo se acaba. Las profecías bíblicas se han cumplido la mayoría. ¿Sabes qué queda para que llegue Jesucristo? Para que venga. ¿Sabes qué queda? El avivamiento. Van a empezar a ver muchos milagros de Dios. Muchos, muchos, muchos. Van a ver niños profetizando. Van a ver ancianos hablando la verdad. Hay siervos de Dios que le ha mostrado. Hay siervos de Dios que le ha mostrado en sueños o en revelaciones que va a haber un poder de Dios inmenso, inmenso. Van a convertirse muchos van a creer. Van a haber muchos milagros, muchos prodigios en las calles. Van a haber muchas personas convirtiéndose al Señor. De un día para otro esto va a ser noticia mundial. Esto va a ser noticia mundial. Que va a haber mucho avivamiento, muchísimo. Va a haber mucho poder de Dios, muchísimo poder de Dios. Él se va a mostrar. Tú vas a poder ver cómo la gente cae y llora al piso y se arrepiente. Y cómo salen fuera demonios, cómo se retuercen, cómo gritan antes de salir. Vas a ver cómo se sanan de sus enfermedades. Lo vas a ver. De mí te acuerdas que lo vas a ver, porque dice la Biblia que su pueblo no se ha avergonzado. Lo que yo te estoy diciendo va a pasar y en breve pasará. En breve pasará. Yo tengo que hablar lo que mi Dios me ha mostrado, porque es grande y horrible lo que viene sobre la tierra. Mi Dios me ha dado visiones, sueños y revelaciones de las cosas que están por venir, y es mi deber hablarlo, y todas las naciones deben de escuchar, porque es grandemente horrible lo que viene sobre la tierra. Vendrá el arrebatamiento de la iglesia de Jesús, y después sucederán los 7 peores años de la historia de la humanidad. La tribulación 3 años y medio, y la gran tribulación otros 3 años y medio. Y es necesario que yo anuncie estas visiones de mi Dios para que sepan lo que viene. Quizá alguno escuche y se arrepienta y se aperciba y escape de la grande ira de Dios que viene y será derramada sobre la tierra. Esta es la visión de la grande copa de la ira de Dios derramada sobre las naciones. En esta visión de mi Dios yo aparecí en una gran playa. Era una playa como así, como curveada, y yo aparecía en un extremo de la playa. Estaba en la arena. Era como el atardecer, pero ya casi anocheciendo. Y yo sentía dentro de mí como si faltara un segundo para que ya fuera de noche. Fue una sensación bastante extraña, fue como una revelación dentro de la visión. Era de tarde, pero ya era lo último de la tarde. Faltaba un segundo para que fuera de anochecer y el cielo estaba como una mezcla de rojo, como con este color atrás de mí, como ya para hacer de noche. Pero esa sensación tenía dentro de mí. Falta un segundo para el anochecer. Y yo noté como a mi izquierda, varios cientos de metros hacia la izquierda, sobre la misma playa, yo vi un ser celestial gigantesquísimo. No sé si era un ángel, no sé si era Dios, pero medía como 500 metros de alto. Estaba inmenso. Y él tenía su pie derecho sobre la arena y su pie izquierdo sobre el mar. Y a mí me estaba viendo de frente. Yo lo veía a lo lejos, enfrente de mí. Un pie en la arena y otro en el agua, en el mar. Y no se hundía, estaba parado en el agua. Su ropa era muy hermosa. Era una grande ropa larga que era desde el cuello, le tapaba hasta aquí, hasta las muñecas y hasta los tobillos. Toda su ropa estaba cubierta, todo su cuerpo estaba cubierta de esa larga ropa. Y tenía un cinto hermosísimo. Algo espiritual emanaba de ese cinto, me atraía ese cinto. Y ese cinto yo sé que significa algo. Yo encuentro en Isaías capítulo 11 verso 5, dice: será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Isaías 11:5. Y yo sé que ese cinto significa justicia, que con justicia va a castigar a las naciones. Y tenía su mano izquierda extendida, estirada así a lo alto, sobre el mar, y tenía una inmensa copa en su mano izquierda, pero una copa gigantesca, y estaba con la mano estirada así, con la grande copa, así,
Y yo sentí por revelación que esa copa estaba llena de la ira de Dios, y que precisamente eso era lo que significaba el cinto, que con justicia iba a castigar las naciones por su pecado y de ninguna manera los dejaría sin castigo. Y yo sabía en la revelación que esa inmensa copa que estaba llena de la ira de Dios sería vaciada sobre la tierra, y los impíos, los pecadores, los rebeldes, los desobedientes, los inicuos, los inconversos, los incircuncisos, los que desobedecen a Dios, tanto con conocimiento como sin conocimiento, beberían de la ira de Dios hasta los sedimentos, hasta el polvito que queda a veces en el fondo, hasta los sedimentos lo beberían. Un vino especial de la ira de Dios que ha sido preparado para castigar a esta última generación de la humanidad, que es la más depravada, torcida, corrompida y pecadora de toda la historia de la humanidad, que blasfema contra Dios, se burla de Él, peca con gusto de hacerlo. Y ciertamente esta es la generación que verá la ira de Dios derramada sobre la tierra. Y oí una voz en esta gran visión que me dijo: diles que los castigaré con justicia, porque se preguntarán, ¿por qué Dios permite estas grandes mortandades, estos grandes castigos y juicios tan terribles? Diles, los castigo con justicia, de ninguna manera los dejo sin castigo. Y esa fue una orden de mi Dios. Probablemente ese ser gigante que vi, celestial, con un pie en la arena y otro en el mar, probablemente era Dios. De acuerdo a Isaías 11:5, así lo creo. Pero se me dijo: diles que los voy a castigar con justicia y en ninguna manera los dejaré sin castigo. Y eso fue lo que vi. Eso fue lo que sucedió. Y la única manera de escapar de esta grande ira de Dios que será derramada sobre todas las naciones para castigarlas con justicia es arrepintiéndonos de nuestros pecados, convirtiéndonos a Jesucristo de todo corazón, en espíritu, alma y cuerpo, obedeciendo el Evangelio, obedeciendo todas las palabras que salieron de la boca de Jesús, viviendo en santidad, predicando el Evangelio, buscando la llenura del Espíritu Santo, porque solo Jesucristo nos libra de la ira venidera. Sin santidad nadie verá al Señor. Para irse en el arrebatamiento de la iglesia y escapar de esta grande ira que será derramada sobre todas las naciones de la tierra, hay que obedecer a Jesús, guardar su palabra. Porque muchos que dicen que creen pero no le obedecen serán dejados a este terrible y espantoso periodo de la historia de la humanidad, llamado la tribulación y la gran tribulación. Esto no es un juego, esto no es un chiste. Realmente esto ya va a comenzar. Refúgiate en Jesucristo. Ámalo, obedécelo, búscalo y sírvele, porque esto viene ya. Bien sabido que la puerta es estrecha y es angosto el camino que lleva a la vida, pero por el contrario, el camino que lleva a la perdición es espacioso y es ancha la puerta. Es realmente una decisión difícil que uno toma en su vida, pero es la mejor decisión que tú puedes tomar. El seguir a Jesús es la mejor decisión. No hay otro camino a la vida eterna. No lo hay. No lo hay. Es el único camino, el único. Es una puerta estrecha, un camino angosto, difícil en gran manera, complicado, y son muchas cosas que quizás ahora estás conociendo y que antes no tenías idea. Y hay muchas más por saber. Pero ¿qué te dice la palabra? La palabra te dice en Juan 8, versículo 36.
¿Qué dice? Bueno, 31 a 36. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Él estaba predicando en Judea y hay unos que creyeron en él, en las palabras que decía. ¿Qué les dijo a ellos que creyeron? Mira, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Discípulos. Jesús dijo, quien quiera ser mi discípulo, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Que se niega a sí mismo, niega lo que es, niega lo que era antes, se niega quién es realmente, quién era. Antes de conocerlo, se niega a sí mismo, que tome su cruz, es que esté dispuesto a perderlo todo, a morir incluso, a perder incluso la vida por seguir a Jesús. Los discípulos de todos los que eran, que luego de que lo traicionó Judas y que quedaron 11, el último fue el apóstol Pablo. Los apóstoles eran 11, después quedó el apóstol Pablo para completar los 12. Y de ellos, solamente el apóstol Juan quedó hasta viejo. Los demás fueron torturados, decapitados, muertos en los coliseos romanos, algunos crucificados vivos, otros despellejados vivos y eran crucificados. Realmente ellos perdían su vida, pero ¿qué te dice la palabra? El que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Esto es serio. No es un juego ni es un chiste. No lo pensé yo tampoco, ni se me ocurrió a mí algún día venir aquí y predicar al frente de una cámara a la gente que me viera predicando. No fue idea mía. Yo no desperté un día y dije, oh, quiero predicar. A mí Dios me mandó y yo obedezco. ¿Por qué? Por amor a Él. Y ahora por amor a las almas, que conozcan la verdad, porque hay tanto engaño, es horrible. Hay tanta maldad y la única verdad que salva, porque no es una religión, no es un pensamiento, no es una creencia, es la verdad de la vida. Y el que no la crea, simplemente siga haciendo lo que está haciendo. Dice la Biblia, el que es santo siga siendo santo y el que es pecador siga siendo pecador, siga nomás con su camino. Pero las palabras llegan. Y la misma palabra te juzgará en aquel día, porque tuviste la palabra, tuviste la luz del verdadero evangelio, de la verdadera palabra de Dios, del Dios altísimo y creador del universo y de la tierra, de los cielos y lo que en ellos hay, de todo. Prosiguiendo con el capítulo de Juan 8, versículo 31, entonces dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ellos le dijeron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Aquí Jesús suelta una perla. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pablo decía que si hago el mal que no quiero, no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Cuando tú intentes ahora volverte a Jesús, vas a ver que tu carne va a querer seguir haciendo el mal que antes hacía. Va a querer seguir peleando. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, que son fornicación, idolatría, hechicería, inmundicia, lascivia, celos, enojos, iras, contiendas, enemistades, pleitos, muchos más. Y muchas de estas, de las cuales quienes las practican no heredarán el reino de Dios. No lo heredarán. Eso lo dice en Gálatas 5:19, si es que no me equivoco. Y ¿qué también te dice en Gálatas? Gálatas es un libro fundamental que uno debería leer. Es que lo que pasa es que uno no lee. Eso es lo que pasa. Porque si uno leyera tendría idea de todas las cosas que están aquí. Pero es que la gente no está dispuesta a pagar el precio de leer, de negarse a uno mismo, de tomar la cruz día a día y seguir a Jesús. No están dispuestos. No quieren leer. No quieren, no les gusta, no tienen tiempo, ¿Qué te dice? Esos son los frutos de la carne, pero los frutos del Espíritu dice que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5:22. Y dice la palabra que por sus frutos los conoceréis. Tú sabrás quién es de Dios y quién no. ¿Por qué? Por sus frutos, porque se van a notar. Y para terminar con esto, ¿qué es a lo que quiero llegar yo con todo esto? Porque sí, me mandó Dios a predicar y tengo realmente pocas prédicas. Esta es mi segunda prédica en video. Ya he predicado muchas veces, los que me conocen, a la mayoría le he predicado y seguiré haciendo, y si no lo he hecho, pronto lo haré. Dice,
de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Todos los pecadores será un momento en el cual ya no vivirán más en la tierra, porque la tierra solamente la heredarán los justos. Cielos nuevos y nueva tierra se hará después del juicio, y solamente los justos vivirán en ella. Solamente los justos, solamente los hijos de Dios. Por eso dice que el esclavo no queda para siempre, el pecador no queda para siempre, pero el hijo sí queda. Los hijos de Dios sí quedan. Ellos son herederos del trono, del reino eterno, los hijos. Así que después te dice, así que si el Hijo, refiriéndose a Jesús, os libertare, seréis verdaderamente libres. Dios te dice, si tú permaneces en su palabra, podrás ser su discípulo y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Si el Hijo, si Jesús te liberta, serás verdaderamente libre, podrás heredar la tierra. Si no, no hay más camino. Ciertamente no hay más camino. Digo verdad en Cristo, no miento, que no existe otro camino a la vida. Nadie más te va a llevar a la vida. Absolutamente nadie. Y aquí no es que si te importo yo, o si te importa, no sé, caerme bien o que te caigo mal. Eso no importa. Aquí es tu relación tuya, salvación personal, tuya. Cristo está que cada uno lleve sus propios pecados, tuya y de Dios, tuya y del Dios altísimo y creador del universo, tuya y de Dios, no mía, tuya. No es si te importa lo que yo digo, lo que yo hago, porque yo lo que hago no lo hago porque yo deba hacerlo o se me ocurrió hacerlo. No se me ocurrió a mí, para nada. Las cosas yo las he sacado de aquí. Lo que yo hablo, lo que yo digo, está aquí. No tienes por qué alegarme a mí. Alégale a la palabra de Dios. La palabra de Dios es tal cual es. La gente lo que hace es desechar parte y quedarse con otra. La gente lo que quiere es escuchar lo lindo y lo bueno del Evangelio. No quieren escuchar la verdad. Quieren escuchar al Dios de amor, pero no al Dios de fuego consumidor. Y que todos los que hacen pecado esclavos son del pecado. Y la paga del pecado es la muerte. ¿Y sabes por qué lo digo? Porque es verdad. Y porque realmente es un amor por las almas por las cuales estoy aquí. Porque si no, simplemente no habría hecho nada. Así que espero que puedas mantenerte aquí, firme aquí. Negarte día a día, leer la escritura por lo menos una media hora al día, es lo mínimo. Jesús dijo también en la oración, no podéis velar conmigo una hora. ¿Cómo no vas a poder dedicarle una hora de tu vida al Señor? Los que no hagan eso no verán victoria. Simplemente no verán victoria. Si no lees todos los días y si no oras todos los días, no verás victoria. Tu carne seguirá por sobre tu espíritu y no podrás dejar el pecado. Por eso dice que si es que uno permanece en la verdad será verdaderamente libre. A mí lo que me pasó es que yo antes era un pecador, pero en muchos sentidos que yo no tenía ni idea. Lo que pasó que cuando yo empecé a leer, de un día para otro, fue tiempo leyendo, pero de un día para otro, las ganas de hacer esas maldades se me fueron. Y de hecho, en vez de ganas, me dio asco hacerlo. Gloria al Señor, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Por gracia, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Que estés aquí es un regalo y una bendición de Dios. Palabra de Dios es esta, no de hombre alguno, sino de Dios. Así que espero puedas permanecerte firme aquí, porque realmente es lo único que te va a llevar a la vida eterna. Es lo único. Espero que escuches este mensaje realmente, porque es un mensaje importante. Te amonesto en el nombre de Jesucristo de que lo busques y perseveres, porque tiempo poco queda y Él viene por una iglesia santa, sin mancha ni arruga, que no ande en pecado ni en obras algunas de la carne. La palabra te dice, ¿abundará en vosotros el pecado porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de obediencia para justicia. No os dejéis dominar de vuestro cuerpo, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros como instrumentos de justicia.
Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La gloria sea a Dios, que trajo esta palabra para ti. Y espero que la gracia y la paz de Cristo, el amor y el querer buscarlo a Él, estén contigo hasta los últimos días de tu vida terrenal. Realmente yo espero que Dios te abra los ojos y que te des cuenta que no es palabra de hombre, sino es palabra del Dios Altísimo. Y que lo busques a Él y que lo anheles a Él, porque es el único que te salvará todo lo que viene. Hazlo por amor, búscalo a Él. Él le ofrece lo mejor a los que lo buscan. Él perdona nuestros pecados. Si tú te arrepientes realmente, lo perdona. Él borra todo lo malo del libro de la vida. Del libro. No, te borra todo lo malo que tú hayas hecho alguna vez del libro, cual tiene de las memorias de tu vida. Él lo borra. Es precioso nuestro Señor. Si tú clamas a Él y te conviertes, Él será amplio en perdonar. Y te mostrará la vida, te mostrará la verdad. Y la verdad te hará libre. Gloria a Jesús. Un último punto es que veas prédicas sanas. Busca prédicas de siervos de Dios que no tengan miedo a predicar la verdad. Con ellos quédate. Y lee, porque si lees, nadie nunca te podrá engañar. Si tú tienes la palabra y la lees en el nombre de Jesús, orando y buscando con hambre y sed de justicia, Él te mostrará su verdad que casi nadie le da a entender en los misterios ocultos de la sabiduría de Dios. Solamente Él se lo da a los que lo buscan realmente. Así que búscalo. Si tienes tiempo para ver prédicas, ve prédicas sanas. Te recomendaría pastores como Gigi Ávila, Josué Irión, Francisco Israel. Ellos son siervos de Dios. Tú te vas a dar cuenta, por sus frutos se nota que son siervos de Dios. Y porque no le importa predicar el evangelio que a la gente no le gusta escuchar. Porque predican no para voluntad de hombres, sino para voluntad del Dios Altísimo. Gracia y paz sean contigo. Espero puedas encontrar el camino a la verdad, porque es precioso, es difícil, pero Dios te fortalece. Por eso dice su palabra que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Esto lo dijo Pablo en una de sus epístolas más alegres, estando arrestado en una cárcel, habiendo sido azotado. Y todo lo podía en Cristo que lo fortalecía. En Cristo. En nadie más. Nadie más te da la fuerza para hacer lo que Él quiere, sino Él y su gracia. Bendito sea el Señor.